días o buenas tardes. Soy la doctora Teresita García, docente de la tercera cátedra de Patología y Clínica Médica. Soy endocrinóloga y quiero agradecer en primer lugar a los doctores Santos y Asbani por haberme invitado a dar la charla acerca de temas de diabetes mellitus. Vamos a comenzar con un caso clínico. Se trata de una mujer de 63 años con obesidad mórbida. Refería obesidad leve desde la juventud, con aumento importante de peso a partir de la menopausia, alcanzando en la actualidad su peso máximo, que es de 121 kilos. Tuvo múltiples intentos dietéticos previos, bajo supervisión médica, con éxito parcial inicial, llegó a perder hasta 10 kilos de peso y recuperación ponderal posterior. Niega atracones y en el recordatorio de 24 horas recita una dieta de 1500 calorías prescrita en atención primaria. No efectúa ejercicio físico de forma regular. En el laboratorio de rutina efectuado, se observa una glucemia de 156 miligramos por decilitro, que se confirma en una segunda determinación con una glucemia de 161 miligramos por decilitro. En esta ocasión se agrega también el dosaje de la hemoglobina glicosilada A1C, que es de 8,3%. Entre sus antecedentes personales figura hipertensión arterial en tratamiento con 3 fármacos, hipotiroidismo primario, hipercolesterolemia y síndrome de apnea obstructiva del sueño. En el examen físico registra una tensión arterial de 130-80 milímetros de mercurio, el peso que ya habíamos dicho de 121 kilos, con una talla de 165 centímetros, lo que hace un índice de masa corporal de 44,4 kilos por metro cuadrado. Es decir, la paciente tiene una obesidad grado 3. El perímetro de cintura es de 126 centímetros, presenta acantosis nigricans leve en cuello, la ocultación cardiopulmonar es normal, no se constatan edemas, los pulsos pedios y tibiales posteriores están presentes y simétricos y no hay alteraciones tróficas. En las pruebas complementarias, además de la glucosa de 161 miligramos y de la hemoglobina glicosilada en 8,3%, se registra un colesterol total de 242 miligramos por decilitro, con un LDL de 175 y un HDL de 51 miligramos por decilitro. Los triglicéridos están en 76 miligramos por decilitro y la relación albuminuria-creatininuria en la orina aislada se da en 8,3 miligramos por gramo. El valor de TSH está en 0,56 microunidades por mililitro. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? ¿Tendrá diabetes o no? Para ello, vamos entonces a ver un poco de qué se trata esta patología. Cuando hablamos de diabetes mellitus, nos referimos a una enfermedad metabólica evolutiva caracterizada por hiperglucemia crónica, con trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono, pero también se afectan los lípidos y las proteínas. Y es el resultado de defectos en la secreción de insulina, de la acción de la insulina sobre los tejidos o de ambos casos. Los efectos de la diabetes mellitus incluyen daño, disfunción e insuficiencia de varios órganos vitales a largo plazo. Si hablamos de prevalencia de diabetes en el mundo, sabemos que en el año 2017 había 425 millones de personas que la padecían y se espera un incremento superior al 48% en las próximas décadas. Es decir, para el año 2045 habrá unos 629 millones de personas con diabetes. ¿Cómo estarán distribuidos? Si nos fijamos entonces en este planiferio, podemos ver entonces que gran parte de ese aumento se va a dar en la región de América Central y América del Sur, con un aumento del 62%. Otra zona que va a estar muy afectada es la zona del norte de África y el medio, y la zona media de África, con un incremento del 72%, y así también el sudeste de Asia con un 82% de incremento. En cuanto a América Latina, sabemos que se encuentran afectados de diabetes entre el 6 y el 10% de la población mayor de 20 años, pero también sabemos que esta enfermedad se incrementa con la edad y así podemos encontrar una prevalencia que va entre el 16 y el 20% a partir de los 60 años.
En la Argentina se considera que aproximadamente el 35% de la población con diabetes no está diagnosticado. La última encuesta nacional de factores de riesgo realizada en el año 2018 en Argentina habla que la prevalencia de diabetes fue del 12,7% en personas de 20 a 70 años de edad. 3 de cada 10 individuos que se reconocieron con glucemia elevada o diabetes en la fase de autorreporte tuvieron registros elevados de glucemia, pero el 5% de los individuos que declararon no tener glucemia elevada o diabetes sí tuvieron esos valores aumentados. De manera tal que debido a subdiagnóstico o a diagnóstico tardío o a tratamiento de la enfermedad, muchas veces llegamos a la etapa de las complicaciones. En cuanto al impacto de la diabetes sobre la salud, podemos decir que es la séptima causa de muerte, que el 73% de los pacientes diabéticos tienen hipertensión arterial, que es la principal causa de amputación no traumática, que entre el 60 y el 70% de los diabéticos sufren daño en el sistema nervioso cuando son diagnosticados, que es la causa principal de falla renal y la causa principal de ceguera en el adulto. Por otra parte, la causa de muerte más frecuente en los pacientes con diabetes es la cardíaca. En el 2014, la diabetes mellitus provocó la muerte de aproximadamente 4,9 millones de personas en el mundo. Esto hace que en la actualidad no solo se trate de disminuir los síntomas, sino que se intente efectuar una predicción de diabetes para determinar cuál es la población en riesgo, retardar o evitar el inicio de la diabetes si es posible, realizar un diagnóstico temprano, retardar la progresión de la diabetes, evitar llegar a las complicaciones y moderar los gastos por la patología. Recordemos cuáles son los mecanismos básicos involucrados en la regulación de la glucemia. Cuando se produce la alimentación, los alimentos ingresan al intestino, donde en el periodo postprandial se va a producir la absorción, con lo cual se va a incrementar la secreción de la insulina. Esa glucosa plasmática va a ser llevada al tejido adiposo, donde será almacenada en forma de triglicéridos y en parte también como glucógeno, al hígado, donde también se almacenará como triglicéridos o como glucógeno, y fundamentalmente en el músculo en forma de glucógeno. Con respecto entonces a la etapa de ayuno, la insulina va a disminuir francamente su secreción y se van a poner en marcha las hormonas de contrarregulación para evitar que se produzca una hipoglucemia, de manera tal que con la secreción de glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y eventualmente activación del sistema nervioso simpático con liberación de catecolaminas, esas sustancias almacenadas como triglicéridos en el tejido adiposo van a entonces transformarse nuevamente en glucosa. El glucógeno y fundamentalmente entonces los triglicéridos almacenados en el hígado por mecanismo de gluconeogénesis van a liberar nuevamente glucosa, y en el músculo lo harán las proteínas transformándose en aminoácidos y nuevamente en glucosa para ser liberada a la circulación y evitar de esa manera que haya una hipoglucemia. Por su parte, existen órganos que no dependen de la insulina, como por ejemplo el sistema nervioso central. Esta es la molécula de insulina. Se trata de una proteína formada por dos cadenas de aminoácidos, la cadena A, que tiene 19 aminoácidos, y la cadena B, que tiene 30 aminoácidos, y que están unidas entre sí por dos puentes disulfuro. Esta insulina entonces va a actuar a nivel del receptor que se encuentra localizado en la membrana celular, y de esa manera entonces va a favorecer el aumento de la captación de glucosa, principalmente por el músculo y el tejido adiposo, el aumento de la síntesis de ácidos grasos que se da fundamentalmente en el hígado y en el tejido adiposo, el aumento de la glucogenogénesis fundamentalmente en el hígado y también en el músculo, actúa sobre la bomba de sodio y de potasio, aumenta la captación de ácidos grasos fundamentalmente en el tejido adiposo, y en todos los tejidos favorece la síntesis proteica, regula la expresión de genes y aumenta la captación de dichos aminoácidos.
La insulina tiene un patrón bifásico de secreción estimulada por la glucosa y a partir de la célula beta, que es la que la va a liberar. Entonces, cuando se produce la ingesta de alimentos, tenemos una primera fase o un primer pico, que es más importante, que tiene una duración bastante breve, de unos 10 minutos. Sigue luego una fase de quiescencia y luego de 15 minutos a 30 aparece la segunda fase, que tiene un aumento de la liberación y de la actividad de la insulina, no tan marcada como en el primer pico, pero sí más prolongada en el tiempo. En cuanto a la fisiopatología, fueron aumentando las causas por las cuales se produce la hiperglucemia a medida que se realizaron nuevas investigaciones. Esto es un gráfico del doctor De Fronzo, que trabajó intensamente en esto y en el que muestra que favorece la hiperglucemia el descenso de la secreción de insulina por parte del páncreas, por parte de las células beta más propiamente dicho, el aumento de la síntesis y secreción del glucagón por parte de las células alfa, el aumento entonces de la liberación de la glucosa que fabrica el hígado, una disminución del efecto incretina que se da a nivel del intestino, que permite la mayor actividad de la insulina. Luego hay un aumento de la lipólisis en el tejido adiposo, favorecida entonces por esa situación de liberación de ácidos grasos y el aumento de la masa, digamos, del tejido adiposo. Hay además entonces un aumento de la reabsorción de glucosa por parte del riñón y hay una disminución de la captación de glucosa por parte del músculo. Últimamente también se habla de una disfunción a nivel de los neurotransmisores en el sistema nervioso central. A nivel hepático, la resistencia a la insulina se va a manifestar por un aumento de la producción de glucosa, con aumento de la glucogenólisis y gluconeogénesis, que se va a acentuar por otros factores, como por ejemplo la falta de supresión de la producción de glucagón mediada por la insulina. En el músculo está reducida la síntesis de glucógeno y en menor proporción el metabolismo oxidativo de la glucosa. El aumento del tejido adiposo con la obesidad induce per se un aumento de la resistencia a la insulina a través de la secreción de las diversas sustancias como resistina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, entre otras. Y por otra parte, la menor sensibilidad del tejido adiposo perturba el efecto antilipolítico de la insulina y el aumento de los ácidos grasos libres acentúa la insulinoresistencia de esa manera. En la práctica clínica se puede inferir la presencia de resistencia a la insulina aún en ausencia de diabetes cuando existen manifestaciones del síndrome metabólico como la obesidad visceral, la dislipoproteinemia con triglicéridos elevados y HDL colesterol disminuido, la acantosis nigricans o la hipertensión arterial. Veamos cuáles son las etapas en el desarrollo de la diabetes mellitus y sus complicaciones. Tenemos una primera etapa de riesgo donde existen factores genéticos predisponentes a adquirir la patología, como son los alelos del HLA, DRDQ y DP. En una etapa un poco más avanzada, la enfermedad se encuentra latente y la asociación de factores ambientales y factores genéticos podría favorecer la lesión de las células beta. Y entre los factores ambientales podemos mencionar algunos virus o podemos mencionar también la exposición temprana a la leche de vaca. Y en este caso tenemos ya entonces marcadores inmunes que nos podrían servir para detectar esa posibilidad de desarrollo de diabetes, los cuales son los anticuerpos anti-insulina, los anticuerpos anti-islote, los anticuerpos anti-GAD, los antitirosina fosfatasa y los transportadores de zinc. Estos son altamente sensibles y específicos para la patología y en el 80% de los casos, tanto de niños como de adultos, que se detectan tempranamente, nos están avisando que ese paciente va a ir rápidamente a la insulinopenia, es decir, va a tener una diabetes de tipo insulinodependiente. En la etapa de diagnóstico ya se produce entonces mayor lesión de la célula beta y aparece el déficit de insulina, con lo cual vamos a tener entonces
hiperglucemia, que primero será postprandial y luego se verá en ayuno, y tendremos ya marcadores metabólicos, entonces con la determinación de glucemias en ayunas postprandiales y también con el uso de la hemoglobina glicosilada. Luego entonces, una vez que ya se ha desencadenado totalmente la patología y entramos al tratamiento, que veremos más adelante, también los marcadores metabólicos nos van a ser de utilidad para determinar si estos tratamientos se están realizando de manera correcta. Por otro lado, con el transcurrir del tiempo, como se trata de una enfermedad evolutiva, podemos entonces observar las etapas de complicaciones crónicas con macroangiopatías, neuropatías, las cuales las podemos detectar mediante estudios de fondo de ojo, mediante las manifestaciones clínicas, mediante el laboratorio. En cuanto a la clasificación etiológica de la diabetes mellitus, hace aproximadamente 20 años se cambió esta clasificación y es la que está rigiendo hasta la actualidad. Hablamos de diabetes tipo 1, antes llamada también infanto-juvenil o insulino dependiente, que constituye el 10% de todos los casos de diabetes. En este caso hablamos también de dos tipos, la mediada por inmunidad, que constituye el 90% de estos casos de diabetes tipo 1, en la cual vamos a encontrar positivos los marcadores que habíamos hablado anteriormente, y un 10% de pacientes con una diabetes idiopática, en la cual los marcadores inmunes son negativos. Luego tenemos el grupo de diabetes tipo 2, que va desde una resistencia a la insulina predominantemente, con un déficit relativo de esta hormona, hasta un defecto secretor predominante con resistencia a la insulina asociado. Tenemos también otros defectos específicos como defectos genéticos de la función de la célula beta, y en este caso incluimos entonces los pacientes con MODY, que es la diabetes del adulto que se manifiesta en la juventud y que está relacionada con alteraciones, mutaciones en el cromosoma 12 en el factor nuclear hepático 1-alfa. También hay otras alteraciones debidas a enfermedades del páncreas exócrino, como puede ser fibrosis o como puede ser hemocromatosis, neoplasias, que afectan en forma extensa a la glándula. Las que están asociadas a endocrinopatías, como puede ser la acromegalia o puede ser el feocromocitoma o el síndrome de Cushing, en las cuales entonces hay un aumento de las hormonas de contrarregulación. También están las inducidas por drogas y químicos, como por ejemplo sustancias como los corticoides, como la pentamidina, o tóxicos como por ejemplo el Vacor. Y finalmente el gran capítulo de la diabetes gestacional, que se define como una alteración en la tolerancia a la glucosa de cualquier magnitud que comienza o es diagnosticada durante el embarazo, independientemente de la forma de tratamiento que se utilice o de su persistencia a lo largo del tiempo y después del parto. En cuanto a la etiopatogenia, recordemos entonces en la diabetes tipo 1, los factores genéticos, esa predisposición de la HLA asociado a virus o drogas que van a desencadenar insulitis, lo cual entonces va a generar autoinmunidad por alteración del sistema inmune, que podemos evaluarlo mediante los anticuerpos antiislotes o los antiinsulina, por ejemplo, o bien por la acción de insulina exógena vamos a tener entonces una heteroinmunidad que va a favorecer esa insulitis, ese proceso inflamatorio de destrucción de las células pancreáticas que va a terminar en el cuadro de diabetes. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, la caracterización es la alteración de la secreción de insulina por la célula beta y la insulinoresistencia por diversos mecanismos en el receptor y posreceptor. Mucho menos frecuentemente son las insulinopatías debido a alteraciones en los aminoácidos que componen las dos cadenas de la insulina, o bien en alteraciones de la conversión de proinsulina en insulina. Esta proinsulina tiene muchísima menos actividad biológica que la insulina en sí misma. Entonces, el hecho de pertenecer a un genotipo heterogéneo más cuadro de obesidad, sedentarismo, la mayor edad, las dietas, hacen que desencadene la insulinoresistencia, la cual entonces va a generar una hiperglucemia,
que al principio va a producir la estimulación de la célula beta con mayor secreción de insulina. Y en este caso, ¿no es cierto?, estaremos en una etapa de compensación. En algún momento, por el mismo defecto de la célula beta o por la claudicación de esa célula beta, vamos a tener hipoinsulinemia y el desencadenamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en la etapa de descompensación. La prevalencia de la diabetes está aumentando en todo el mundo. Alrededor del 90% de las personas con diabetes tienen la diabetes tipo 2. Y ese aumento se está dando por una mayor incidencia y prevalencia, porque hay un mayor envejecimiento de la población, hay más ajustes en el diagnóstico, por esa epidemia de obesidad imparable, por el crecimiento de etnias con susceptibilidad a la diabetes, como son los hispanoparlantes, como son los habitantes de la Polinesia, por el tema de la transición nutricional, mayor sedentarismo y confort, la urbanización e industrialización y la mayor expectativa de vida. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos encontrar manifestaciones dependientes de las alteraciones metabólicas, las cuales las conocemos, que son la polidipsia, la polifagia, la poliuria y el adelgazamiento, debido fundamentalmente a que esa hiperglucemia supera el umbral renal, que está calculado aproximadamente en 180 miligramos por decilitro, con lo cual se va a producir entonces la pérdida de glucosa por parte de la orina. Esto va a desencadenar diuresis osmótica, que nos van a llevar entonces a una deshidratación con la consabida polidipsia. Por otro lado, si bien hay un aumento de la glucosa en la sangre, la misma no puede entrar a los tejidos para ser utilizados por la falta de insulina, y la célula lo manifiesta como una falta de energía, o sea, como falta de combustible, con lo cual entonces aumenta el apetito y lleva a la utilización de las reservas por parte del organismo que está dada por la grasa y por las proteínas. Entonces se ponen en marcha los mecanismos de glucogenólisis y de gluconeogénesis, con lo cual el paciente pierde peso. En cuanto a las formas clínicas, la diabetes de tipo 1 tiene manifestaciones clínicas más frondosas, más rápidas y llevan a la utilización pronta de insulina para preservar la vida. Mientras que en el caso de las diabetes de tipo 2, que son no insulinodependientes, las manifestaciones pueden ser mucho menos claras, pueden ser oligosintomáticas y suele pasar mucho tiempo desde que comienza la enfermedad hasta el momento en que es diagnosticado. Se habla de unos 5 a 10 años de evolución de esa patología sin que el individuo sea diagnosticado. En cuanto a las manifestaciones clínicas dependientes de la repercusión de la diabetes sobre diferentes sectores, los pacientes consultan, por ejemplo, cuando aparecen vicios de refracción a nivel ocular, debido entonces a miopía o a hipermetropía, la presencia de cataratas a edades más tempranas o bien complicaciones como el glaucoma o la retinopatía diabética, que es una enfermedad muy importante de diagnosticar tempranamente para evitar llegar a la ceguera. También sufren de enfermedad periodontal con mayor frecuencia debido a infecciones en las encías que producen la desinserción de un diente y la pieza dentaria que está sana cae. También tienen glositis o queilitis angulares. Desde el punto de vista de la dermatología, los pacientes suelen tener con mayor frecuencia procesos infecciosos como impétigos o bien omicomicosis, que son infecciones oportunistas. También es frecuente ver la presencia de xantomas o de xantelasma o de xantocromía en las palmas de las manos. Desde el punto de vista cardiovascular, el paciente presenta una arteriosclerosis más generalizada, más temprana, más severa y puede en ocasiones llevar a infartos agudos de miocardio que, si coexisten con una neuropatía a nivel cardíaco, estos infartos son silentes. También pueden presentar ataques isquémicos transitorios cerebrales o bien ACV debido a la angioesclerosis, o bien arteriopatía periférica que produce el cuadro de claudicación intermitente con pacientes que tienen el signo de mirador de vidriera.
En cuanto al sistema nervioso, los pacientes suelen consultar por parálisis facial o bien por parestesias o disestesias debido a la polineuropatía. Se encuentra también alteración de la arquitectura del pie debido entonces a estas disestesias. El paciente empieza a deformar su arquitectura plantar y pisa con zonas que no están preparadas para esto, de manera tal que pueden llevar entonces al pie diabético que suele infectarse. En cuanto al aparato urinario, no son infrecuentes los procesos infecciosos, la necrosis papilar y también la nefropatía, que puede llevar al paciente a la insuficiencia renal con necesidad de hemodiálisis. Es muy importante la detección temprana de esto para evitar justamente llegar a estos procedimientos. Desde el punto de vista articular y del colágeno, el paciente puede presentar lo que se llama la mano diabética debido a la piel gruesa, a la imposibilidad de flexionar los dedos y queda con una mano rígida, con un aspecto serio. Por otro lado, también se ha observado que es mayor la frecuencia de osteoporosis. Desde el punto de vista muscular, el paciente puede tener una disminución, una atrofia y una caquexia neuropática en algunos casos. En cuanto a la psiquiatría, se ha observado disminución más temprana de la función cognitiva y la presencia de demencias también. Se calcula que un paciente que no controla bien su enfermedad puede perder varios años de su expectativa de vida. Acá podemos ver entonces las manifestaciones clínicas que habíamos mencionado anteriormente. Acá tenemos entonces un paciente, un fondo de ojo, donde podemos ver las zonas que tienen hemorragias, las zonas que tienen aneurismas, inclusive algunas zonas con estos exudados duros. La presencia de xantelasmas en los párpados por esa dislipidemia que suele acompañar a la enfermedad, la presencia de xantomas que se dan en las zonas de apoyo, acá vemos por ejemplo en la zona del codo, la parálisis facial que presentan algunos pacientes, la presencia entonces de la atrofia de los músculos interóseos, en este caso de la mano, y acá finalmente la presencia de onicomicosis en el dedo grueso del pie. También entonces el pie neuropático que lleva a las parestesias, a una marcha atáxica, a la resequedad de la piel, un pie isquémico, dolor de pantorrillas, dolor en reposo a la deambulación mínima o bien los casos mixtos, las lesiones tan importantes que se producen que pueden llevar a la amputación entonces de segmentos del pie, esta otra zona también que está afectando su pierna. Entonces, en cuanto a las diferencias más relevantes entre la diabetes tipo 1 y tipo 2, podemos decir que en cuanto a distribución porcentual, el 10% aproximadamente corresponde a diabetes 1, mientras que el 90% o más a diabetes tipo 2. En cuanto al mecanismo etiopatogénico, se debe el tipo 1 a destrucción autoinmune de la célula beta, mientras que en el otro a la insulinoresistencia y a la falla secretoria de la insulina de distintos grados. El inicio en la diabetes tipo 1 habitualmente es muy rápido, los síntomas son muy marcados, mientras que en la diabetes tipo 2 generalmente es lento, insidioso, inespecífico muchas veces. El paciente se puede quejar de fatiga, de irritabilidad, de prurito generalizado. En cuanto a la edad de aparición, en la diabetes tipo 1 generalmente se da en la infancia y en la adolescencia, antes de los 20 años, mientras que la diabetes tipo 2 por lo general aparece después de los 39 años. En cuanto al peso corporal, más del 80% de los pacientes con diabetes 1 es delgado, más del 80% en cambio de los pacientes con diabetes tipo 2 tiene sobrepeso u obesidad. En cuanto a la tendencia a la cetosis, es una constante en ausencia de tratamiento insulínico y otras transgresiones alimentarias para el paciente diabético tipo 1, mientras que es poco frecuente la presencia de cetosis en los pacientes con diabetes tipo 2 y puede estar asociada a situaciones de estrés o infecciones severas. El tratamiento con insulina es imprescindible en los pacientes con diabetes tipo 1, mientras que en el tipo 2 se maneja habitualmente con dieta, hipoglucemiantes orales y en algunos casos sí es necesario recurrir a la insulina. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de la diabetes? Es muy importante, recordemos estos valores que también cambiaron a partir del año 2000. Si tenemos un paciente
con síntomas de diabetes mellitus, más valores de glucosa plasmática obtenido al azar, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, decimos que ese paciente tiene diabetes. Si tiene la glucemia plasmática en ayunas igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, tomado en 2 oportunidades con una diferencia de una semana habitualmente, decimos también que el paciente tiene diabetes. Si en cambio su glucemia está entre 110 y 125 miligramos en ayunas y queremos saber si el paciente tiene diabetes, hacemos lo que se llama prueba de tolerancia a la glucosa. A ese paciente se le dan 75 gramos de glucosa diluidos en 375 centímetros cúbicos de agua, debe beberlo rápidamente y a las 2 horas se hace una nueva extracción. Y si la glucemia en esos momentos está por arriba o igual a 200 miligramos por decilitro y se lo realiza también en 2 oportunidades, podemos decir que el paciente tiene diabetes. Últimamente se considera a la hemoglobina glicosilada como un elemento más en cuanto al criterio diagnóstico, siempre y cuando sobrepase el 6,5%. Sin embargo, no es así en la Argentina debido a que los laboratorios tienen que estar certificados para el dosaje de hemoglobina glicosilada con una metodología en particular, que es la cromatografía líquida, para poder entonces decir que uno lo utiliza como un elemento más en el criterio diagnóstico. ¿Por qué se eligió ese valor de 126? Bueno, eso se debe a que la prevalencia de retinopatía se observó a partir entonces de valores de 126 y de hemoglobinas que estaban entre 6 y 6,5. Por otro lado, ¿por qué utilizar 2 veces lo mismo o bien utilizar 2 parámetros para poder diagnosticar la enfermedad? Porque se ha visto que el porcentaje de positivos aumenta si yo asocio, por ejemplo, la glucosa en ayuna más la hemoglobina glicosilada, puedo diagnosticar diabetes en el 81% de los casos. Si yo, en cambio, por ejemplo, asocio la glucemia de ayuna más la prueba de tolerancia a la glucosa, tengo un porcentaje de 96% en el diagnóstico de diabetes. La otra cosa importante en el tema del metabolismo glucídico es el riesgo cardiovascular. Sabemos entonces que la mayoría de los pacientes con diabetes mueren por causa cardiovascular y se ha observado que esta mortalidad cardiovascular se incrementa cuando la glucemia en ayunas está por debajo entonces de valores como los 80 miligramos por decilitro, mostrando una curva en J, como la podemos ver en este momento, o bien cuando sobrepasan entonces los valores de 126, 130 miligramos. Por otro lado, en el caso de la glucemia postcarga, vemos entonces que a medida que aumenta entonces el valor de la glucosa a las 2 horas, también aumenta la mortalidad por causa cardiovascular. El test de la hemoglobina glicosilada tiene algunas ventajas y desventajas. Entre las ventajas está que no requiere ayuno del paciente y que está menos influenciada por las variaciones día a día dadas por el estrés o por la enfermedad en sí misma. Pero las desventajas consisten en que el laboratorio debe estar certificado, puede ser no fácilmente accesible, los niveles pueden variar de acuerdo a la raza y en casos de anemia y hemoglobinopatía no se pueden utilizar, entonces hay que manejarse con las glucemias en ayuna. Por otro lado, diagnostican menos casos que la glucemia en ayuna. Recordamos entonces, mediante un algoritmo, cómo se hace el diagnóstico de la patología. Si yo tengo entonces una glucemia en ayuna que está por debajo de 100 miligramos por decilitro, descarto la diabetes. Si en cambio la glucemia en ayunas está por arriba de 126 miligramos por decilitro, yo repito la muestra para establecer el diagnóstico y si nuevamente me da valores por arriba de esos 126 miligramos, yo digo este paciente tiene diabetes mellitus. Por otro lado, cuando la glucemia en ayunas se encuentra entre 100 y 126, el paciente se somete a una prueba de tolerancia oral a la glucosa que consiste en una muestra basal y otra tomada a los 120 minutos de una carga. Si el valor de 120 minutos está por arriba de 200 miligramos por decilitro, yo digo, este paciente está con diabetes. Pero existe otra posibilidad,
que tenga una glucemia basal que esté entre 100 y 126, pero no llegue a los 200 miligramos por decilitro. En ese caso, entonces, hablamos de glucemia en ayunas alterada. O bien puede darse la situación de que la tolerancia a la glucosa esté alterada en el análisis a los 120 minutos, mostrando cifras entre 140 y 199, es decir, por debajo de esos 200 miligramos. Entonces, en este caso, tampoco podemos hablar de diabetes, pero sí hablamos entonces de intolerancia a la glucosa. Tanto la glucosa alterada en ayunas como la tolerancia alterada a la glucosa nos están marcando cuadros de prediabetes, es decir, escalones previos a la patología. Y uno puede preguntarse, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque estas categorías se consideran de alto riesgo para diabetes, porque estos pacientes tienen un riesgo a 5 años de desarrollar diabetes entre un 25 y un 50% de los casos. ¿Cómo hacemos la investigación de diabetes en aquellos pacientes asintomáticos? Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, es decir, su índice de masa corporal está por arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado y tiene uno o más de estos siguientes factores, como sedentarismo, parientes en primer grado con diabetes, etnias o razas de alto riesgo como los afroamericanos, los latinos, antecedentes de una gestación con el peso de bebé mayor a 4,5 kilos o con diagnóstico previo de diabetes gestacional, o son pacientes hipertensos porque tienen un valor superior a 140-90 milímetros de mercurio, o están en tratamiento con antihipertensivo, o los pacientes tienen dislipidemia menor con un HDL menor a 35 miligramos o unos triglicéridos por arriba de 250 miligramos, o hablamos de mujeres con ovario poliquístico o hemoglobinas glicosiladas por arriba de 5,7 y menor a 6,5, con intolerancia a los hidratos de carbono, tenemos entonces casos de obesidad graves también, acantosis nígricas o enfermedad cardiovascular previa. Son pacientes que deben ser investigados acerca de la diabetes. Y aquellos pacientes que no tienen los factores anteriores, pero que son mayores a 45 años y tienen una glucemia normal, debemos repetir la prueba al cabo de 3 años. ¿Cuál es el control que debe realizar el médico clínico en aquellos pacientes con diabetes? Por un lado, una muy buena historia clínica y la realización del examen físico periódico, la evaluación metabólica periódica, especialmente en cuanto al tema de glucosa, hemoglobina glicosilada y lípidos, la detección precoz de las complicaciones, y para eso recurrimos al fondo de ojos, recurrimos al estudio de la función renal. Evaluamos también el grado de educación que tiene el paciente y la participación del paciente en su autocuidado. Acá es muy importante el tema de empoderar al paciente en el manejo de su patología. Averiguar cuál es el grado de aceptación de la enfermedad para que tengamos mayor adherencia al tratamiento. Y es muy importante también saber cuál es la integración del paciente al medio familiar y social. Si nosotros hacemos entonces el seguimiento y la valoración global, veamos por ejemplo que en la anamnesis nos interesa saber el cumplimiento de la dieta, la actividad física, el cumplimiento del tratamiento farmacológico, cuáles son los resultados del monitoreo que tiene, si presenta o no hipoglucemias, qué grado de educación diabetológica tiene, y debemos detectar y valorar la presencia de complicaciones crónicas. También en esas visitas evaluamos los objetivos terapéuticos, reforzamos entonces la adherencia del paciente al tratamiento, se le propone entonces un plan terapéutico y de educación. En el examen físico nos interesa siempre tomar el peso y el índice de masa corporal, saber cuál es su perímetro de cintura, controlar su presión arterial y frecuencia cardíaca, realizar la ocultación cardíaca y la palpación abdominal. Nos interesa mucho el examen físico del pie, la inspección, si tenemos monofilamento, conocer sus pulsos pedios y tibiales, conocer el calzado que utiliza, las pruebas de laboratorio que tenemos que hacer, entonces glucemia y hemoglobina glicosilada, lípidos como el colesterol total y sus fracciones, los triglicéridos, el colesterol no HDL, el cociente albúmina-creatinina, la creatinina y el filtrado glomerular, el electrocardiograma, otros estudios como el fondo de ojos, valorar
por un dietista entonces su plan nutricional, por el podólogo u otros especialistas el tema del cuidado de su pie, y acá vemos en los diferentes colores con qué frecuencia hacemos entonces todas estas determinaciones. En caso de que un paciente esté estable y dentro de los objetivos, el control en el diabético tipo 1 uno suele hacerlo cada 2 meses, mientras que en el caso del diabético tipo 2 generalmente lo hace cada 3 o 4 meses. En cambio, si el paciente tiene un mal control o ya presenta alteraciones, se va a individualizar en cada caso la frecuencia de visitas y las exploraciones que se deben realizar. El automonitoreo glucémico es un elemento, una herramienta muy importante que tenemos para determinar el estado metabólico en el curso de la enfermedad. Nos permite medir la eficacia del tratamiento, permite realizar los ajustes necesarios en el plan alimentario y ejercicio y optimizar el esquema terapéutico elegido. Acá vemos, por ejemplo, los diferentes monitores para medir la glucosa. Estos son los más comúnmente empleados. Estos son los que han salido últimamente, que permiten entonces el monitoreo continuo de la glucosa. Consisten entonces en un sensor que se coloca en el brazo habitualmente, en la cara exterior, y nos permite medir entonces la glucemia a nivel intersticial. Tienen entonces un equipo que va a permitir registrar los valores de glucosa numerosas veces al día. Este que estamos viendo en este momento, el de esta marca, permite registrar 28 mediciones de glucosa a lo largo del día. Y esto otro es un infusor de insulina, es decir, una bomba de insulina que además mantiene un diálogo con el equipo que le va a advertir entonces cuáles son los valores de glucosa, la tendencia que tiene la glucosa hacia la baja o hacia a los valores superiores, avisa al paciente mediante distintos tipos de alarma, pero además, en el caso de que se altere esta glucemia hacia la hipoglucemia, frena la administración de insulina por parte de la bomba. ¿Cuántas veces conviene realizar el monitoreo de glucosa? 3 o más veces al día en el caso de diabetes tipo 1 o de diabetes gestacional. Conviene hacerlo a la hora de dormir, antes del ejercicio, si el paciente sospecha que tiene una hipoglucemia, y repetirlo después de que haya hecho el tratamiento de la hipoglucemia hasta lograr valores normales. Antes de tareas críticas como por ejemplo conducir un automóvil o sobre todo aquellos que manejan transportes de pasajeros. Ocasionalmente conviene que el paciente se mida la glucemia postprandial y en aquellos pacientes que tengan episodios de hipoglucemia frecuente o que tengan temor de tener hipoglucemia. Es importante entonces comprometerlo al paciente a cumplir determinadas metas. Por ejemplo, que la glucemia en ayunas esté por debajo de 130 miligramos por día, que la glucemia 2 horas postprandial sea menor a 180 miligramos, que su hemoglobina glicosilada sea menor a 7 o que nunca pase de 9%, que los valores de los triglicéridos estén por debajo de 150 miligramos por decilitro, así como el colesterol LDL sea menor a 100 miligramos por decilitro, que la presión arterial en la medida de lo posible esté en 130-80, pero nunca más allá de 140-90, revisar entonces la función renal y el fondo de ojos una vez al año por parte de un especialista, el control de los pies que debe realizarlo el paciente en forma diaria y el médico cada vez que el paciente concurre al consultorio, realizar una evaluación dental cada 6 meses y desde luego desaconsejar fuertemente el tabaquismo. Es conveniente, además, para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2, que los pacientes tengan una pérdida de peso. En aquellos obesos, por supuesto, se aconseja una pérdida de al menos un 7%, que realicen una actividad física moderada al menos 150 minutos por semana, el uso de metformina, especialmente en aquellos pacientes con un índice de masa corporal superior a los 35 kilogramos por metro cuadrado. En aquellos pacientes obesos, remitirlos a programas de soporte para obesidad, es decir, a nutricionistas que están entrenados en este tema. Es muy importante el tema de la consejería y el seguimiento estrecho, realizar glucemia en ayunas periódicamente y realizar tamización y tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular que estén asociados. Finalmente, no podemos
dejar de recordar que la diabetes mellitus ha dejado de ser una afección de adultos medios y mayores. No solo es más común en adultos jóvenes, sino también en adolescentes y niños, particularmente en grupos vulnerables de alta prevalencia de la enfermedad. Y es muy importante esto porque un joven que inicie su patología entre los 15 y los 24 años de edad tiene casi un 100% de chances de tener nefropatía, un 20% de posibilidad de quedar ciego y de perder 15 años en su expectativa de vida. Hay situaciones que aceleran la aparición de esta patología. No olvidemos la etnia, la obesidad, la historia familiar de diabetes tipo 2, la pubertad, el bajo peso al nacer y el antecedente materno de diabetes gestacional. Finalmente, ¿cuáles son los diagnósticos que presenta la paciente de nuestro caso clínico? ¿Tiene diabetes o no? Sí, efectivamente hemos confirmado la diabetes mellitus tipo 2 en esta señora, además de su obesidad mórbida, de la cardiopatía isquémica, de la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial conocida ya por ella, así como la dislipidemia mixta. ¿Cuál sería el tratamiento que vamos a enfocar con esta señora? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, en la que vamos a enfocar los temas de alimentación y de tratamiento farmacológico. Muchas gracias.